cómo ser un mejor discípulo de Cristo. Y antes de leer el pasaje, permítame, permítame orar y así encomendamos esta mañana al Señor su palabra. Padre amado, bendito Señor, gracias infinitas por el privilegio de poder abrir tu palabra esta mañana y poder compartir con los hermanos aquí presentes, Señor. Pedimos de tu gracia, Señor, que tú abras nuestros corazones y seas tú, Señor, hablando a través de mí y utilizándome, Señor, para poder aprender de tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, que no sea de ningún impedimento de que este culto, Señor, llegue ante tu trono de gracia, Señor, con toda honra y toda gloria, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y te damos la gracia. Y bendícenos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de leer el pasaje y este versículo, quiero que esta mañana entendamos algo. Hay un obstáculo para ser un discípulo de Cristo. Y ese obstáculo somos nosotros mismos. Somos la razón principal por la cual cristianos no vienen a Cristo. Somos la razón principal por la cual personas abandonan su fe. Y debemos reconocer que en nuestra vida como cristianos somos nuestro propio enemigo. Y también el pecado es nuestro enemigo, así como Satanás es nuestro enemigo. Pero somos un obstáculo, hermanos. Y esta mañana quiero compartir con ustedes 3 pasos para poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Y esta mañana lo vamos a ver en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vuelvo y leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, para ser un verdadero discípulo de Cristo debemos saber qué es un discípulo. Y según el diccionario, un discípulo es un individuo que sigue una determinada doctrina. Y ese discípulo tiene un líder. Y ese líder es el que intenta guiar a esa persona en su crecimiento de esa doctrina. Y hermanos, un ejemplo claro, no sé si recuerdan en el colegio, en clase de arte, que nos ponían una instrucción de dibujar un mapa. Y yo personalmente lo que hacía era que imprimía un mapa y ponía una hoja en blanco arriba y calcaba ese mapa para poder tener la misma línea y tener el mapa perfecto. Y hermanos, para ser un discípulo debemos calcar nuestra vida conforme a la vida de Cristo. Esa es la clave. Y vamos a ver 3 pasos en esta mañana, pero la primera parte del versículo es muy interesante, que dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Y hermanos, vemos una clara invitación al Señor y no vemos una obligación de ser sus discípulos. Pero realmente creo que no tenemos otra opción. Si me acompañan a Juan capítulo 14, versículo 6, vamos a poder entender que no hay otra opción. Y dice así Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es claro una invitación, hermanos, una invitación sin obligación, pero no hay otra opción. No hay otro camino, solo es Cristo. No hay otra verdad, la verdad es Cristo. Y no hay otra vida mejor que la vida de Cristo. Hermano, si hemos aceptado a Cristo, tenemos 2 opciones: o convertirnos en sus discípulos o no seguir a Jesús. Lo tenemos bien claro. Y el propósito de todo creyente es seguir a Jesús para ser como Él, para que Dios sea glorificado. Ese es nuestro propósito como creyente. Y si vamos a Mateo, de vuelta al pasaje, vamos a ver el paso número 1. Y el paso número 1 dice en la parte media del versículo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que el primer paso para ser verdaderos discípulos de Cristo es negarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? Como compartí al principio, somos un obstáculo y solamente podemos ser discípulos de una sola persona. O es Cristo o somos nuestro propio discípulo.
Y lamentablemente no podemos servir a ambos. No podemos servir a ambos, porque somos totalmente diferentes. La voluntad de Cristo es glorificar a Dios. Y la voluntad de nosotros es glorificar nuestro propio nombre. Perdón. La voluntad de Cristo es hacer la vida del Padre. Pero la de nosotros es hacer nuestra voluntad. Cristo quiere amar y servir a los demás, pero nosotros queremos amarnos y servirnos a nosotros mismos por nuestros deseos, por nuestros pecados, porque vivimos en un cuerpo, en una carne. Y hermanos, hay un claro ejemplo en las Escrituras y está en el libro de Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y si me pueden acompañar con sus Biblias a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, perdón. Y vamos a ver en este pasaje cómo Satanás usa una estrategia, porque Satanás es nuestro enemigo y Satanás conoce a su rival. Satanás nos conoce muy bien y él sabe nuestra debilidad como hombres y mujeres de Dios. Él nos conoce muy bien. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y hermanos, vemos cómo Satanás usa esta estrategia clave para hacer caer a Adán y a Eva, confundiéndolos. Cayeron en el pecado por el deseo de ser igual a Dios. Vio que el fruto, lo dice claro en el versículo 6, era bueno. ¿Pero bueno para quién? Bueno, para ella. Agradable a sus ojos. Y el árbol era beneficioso para ellos. Y hermanos, con esto podemos ver que somos pecadores, somos egoístas y ponemos todo por encima de Dios. Y quisiera que tomemos un momento y analicemos lo siguiente. En nuestra vida, hermanos, como cristianos, tomamos decisiones en base a lo que queremos. Todo es el yo, todo es lo que me beneficia a mí, todo es lo que yo quisiera tener, todo es el yo y yo y yo y yo. Y es una cierta realidad. Si no ponemos a pensar, hermanos, tomamos decisiones en base a lo que queremos y no a lo que quiere Dios con nuestra vida. Hay veces que oramos porque Dios nos ponga oportunidades en nuestra vida y queremos hacer su voluntad, pero al final realmente no buscamos hacer su voluntad. Y igual, el problema es por el pecado. Pero hay una clave, hermanos. La clave es, como dice el versículo, negarnos a nosotros mismos, hermanos. Y un ejemplo, diría básico, no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna dieta en su vida. Y vemos que en una dieta tenemos un régimen alimenticio que debemos cumplir y no queremos romper esa dieta. Pero en esa dieta, hermanos, somos tentados. Somos tentados muy fácil. Y me pasa a mí. Cuando quiero llevar una dieta alimenticia correcta y voy al mall y paso por una heladería y veo ese helado dulce de leche que le ponen crema por arriba y se ve tan codiciable, tan bueno, que yo sé que es agradable a mí y yo quiero ese helado. Quiero ese helado. Pero hermanos, debemos negar ese deseo. Debemos negar ese deseo. Si yo no quiero romper mi dieta y esa meta que quiero cumplir con mi dieta, yo debo negar ese deseo de satisfacerme a mí y de buscar lo que yo quiero.
Y la pregunta es, ¿cómo lo niego? Porque no es tan fácil. Y si seguimos leyendo el versículo 24 en Mateo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y yo creo que esa es la clave para poder morir a nosotros, para poder negarnos a nosotros mismos. Debemos morir, hermanos. Debemos morir a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Y cuando hablamos de la cruz, hermanos, muchas veces viene a nuestra mente y a nuestro corazón que la cruz es un símbolo de salvación, un símbolo de gracia, de victoria, de vida. Pero realmente debemos saber que la cruz era un símbolo de muerte. Cuando las personas veían a alguien cargando su cruz, ellos sabían ya de antemano que su vida ya estaba sentenciada a la muerte. Su vida ya estaba sentenciada. No había nada que esa persona podía hacer, porque el momento que tomaba su cruz, estaba sellado su condena de muerte. Hermanos, tomar nuestra cruz significa identificarnos con la muerte de Cristo. Tomar nuestra cruz debe recordarnos que no somos nada y no podemos hacer nada solos. Pero Cristo es todo. Y Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra guía, Cristo es nuestra roca. Y con Cristo podemos vencer. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver un claro ejemplo. Si me puedes acompañar. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, hermanos. Y aquí vemos como Pablo que dice que todo esto no se compara con ganar a Cristo. Por el amor del cual lo ha perdido todo y lo da todo por basura para ganar a Cristo. Pablo reconoce que todo lo puede ganar en Cristo, pero todo lo otro lo pone a un lado. Todo lo otro es basura. Hermano, el paso número 2. Ya vimos que el primer paso para ser verdaderos discípulos de Cristo es negarnos a nosotros mismos. Para negarnos debemos tomar nuestra cruz. Y el paso número 2 que vamos a ver esta mañana es seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si podemos, vamos a ir a diferentes pasajes, pero hago esto para que podamos entender el concepto de qué significa cada paso. Y seguir a Cristo, hermanos, vamos a verlo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y aquí en este versículo vamos a ver claramente qué significa seguir a Cristo. Dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y mi hermano, seguir a Cristo es reconocer que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos someternos a Cristo. Y hermanos, tenemos un claro ejemplo en las Escrituras de cómo el mismo Señor Jesucristo rindió su vida para hacer la voluntad del Padre. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro
Eso es el Señor Jesucristo aquí. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, vuelvo y leo esa última parte. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, aquí vemos claramente cómo el Señor Jesucristo, rendido ante su propio Padre, le dice, Padre, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y para seguir a Cristo, hermanos, vemos como el mismo ejemplo del Señor Jesucristo rindió su vida para hacer la voluntad del Padre, y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Y qué significa entonces seguir a Cristo? Ya sabemos que es rendirnos ante Él. Y hay un claro ejemplo en las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 21. Y muchos de ustedes conocen esta historia. Pero vamos a ver ciertas ilustraciones. Cómo esta persona aquí rinde todo. Rinde su trabajo, rinde su pertenencia, rinde hasta su familia por seguir a Cristo. Dice así en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 21. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Y hermano, podemos ver en una ilustración, podemos ver cómo las redes de estos hombres significan su trabajo. Y ellos renunciaron a su trabajo. Vemos como el bote era una de las pocas pertenencias que podemos ver aquí que ellos tenían, aparte de las redes, pero también renunciaron a sus pertenencias. Y vemos a la familia al final, en el versículo 21, donde dice que estaban con Zebedeo su padre y que remaban sus redes y los llamó y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Hermanos, vemos como Simón Pedro, como Jacobo también hijo de Zebedeo, rindieron todo al instante por seguir a Cristo. Y eso debemos seguir a nosotros. Y eso significa seguir a Cristo, rendirnos ante Él. Y ese es el segundo paso, hermanos. Ya vemos que el primer paso para ser discípulos de Cristo es rendirnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, y para hacer eso debemos tomar nuestra cruz. Y el segundo paso es seguir a Cristo. Y por último, el tercer paso no se encuentra en este pasaje, pero sí se encuentra en el pasaje paralelo de esta historia, en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, el tercer paso es seguir a Jesús cada día. El tercer paso es repetirlo otra vez, cada día. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué dice tome su cruz cada día? Puede ser cada mes, cada año, pero aquí la palabra de Dios es clara. Cada día. Y es cada día porque cada día enfrentamos nuestras luchas. Cada día enfrentamos otros pecados, cada día enfrentamos nuevas tentaciones. Cada día enfrentamos algo diferente, hermanos. Pero sabemos que estos tres pasos de negarnos a nosotros mismos, de seguir a Cristo y repetirlo cada día, no es fácil. Se puede decir, es muy claro, se puede decir claramente, pero no es nada fácil, hermanos. No es nada fácil. Pero hay una esperanza. Y la vamos a ver en dos últimos pasajes. Mateo capítulo 19, versículo 26. Y con esto concluyo.
Y dice así la palabra de Dios en Mateo 19, capítulo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermano, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no estamos solos, no estamos solos en nuestras luchas, y como hermanos debemos, como hermanos y como iglesia, debemos mantenernos unidos, debemos mantenernos preocupándonos por uno al otro, porque cada día yo, el pastor y todos ustedes hermanos, enfrentamos luchas, enfrentamos diferentes pruebas cada día, pero no estamos solos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Entonces, para ser verdaderos discípulos de Cristo, recuerden hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Segundo paso, debemos seguir a Cristo. Y el tercer paso es que debemos hacer todo eso cada día. Repetir y repetir. Amén. Así que oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, Señor, y gracias por instruirnos. Te pido, Señor, que estos 3 pasos podamos cada día aplicarlo en nuestra vida, Señor. Y sabemos que no estamos solos. Y sabemos que todo lo podemos en ti, Señor, porque tú nos fortaleces, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este culto, Señor. Gracias por esta iglesia. Bendice y sigue proveyendo, Padre, a estos hermanos, Señor. Y gracias por tu amor y por tu Hijo, Señor, que fue a la cruz, Señor, se hizo hombre para poder morir por nuestros pecados, Señor. Y el día de hoy poder tener ese hermoso regalo llamado salvación, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.